Hola, muy buenas tardes. Voy a grabar este video rapidito en caso de que se corte la energía eléctrica porque en mi ciudad estamos con una tormenta y bueno, el corte de luz es algo que está ahí acechándonos constantemente. Entonces, soy Karina Fernández, les doy la bienvenida a este webinario en el que vamos a hablar de algo que para muchos suele ser un dolor de cabeza, suele ser una frustración, y sin embargo es algo inevitable en nuestra vida académica, que es la realización de una tesis. Y si bien podemos abordar la temática de la tesis desde distintas aristas, en este caso nos vamos a ocupar de hablar de los pasos necesarios para la realización de una tesis, que es el nombre de este seminario. Entonces, mientras yo voy compartiendo pantalla, que la voy a usar para desarrollar el contenido, les cuento que el nombre de este diplomado surge, de este seminario surge a raíz de las dificultades frecuentes que observamos quienes realizamos, quienes evaluamos tesis o quienes dirigimos tesis. Es decir, hay muchas dificultades que son comunes para todos los que se enfrentan por primera vez a la realización de este tipo de trabajos, y un poco la idea es tratar de mostrar esta cuestión de los pasos que implica la realización de este trabajo para que uno pueda, el principiante, el que recién empieza, ya sea desde el rol de tutor o desde el rol de tesista, pueda dimensionar el trabajo completo que está por realizar, y tal vez eso ayude a marcar una serie de etapas por las que uno sabe que tiene que ir atravesando a lo largo de todo este proceso. Entonces, también es muy frecuente escuchar que no existen recetas para hacer una tesis, y si nosotros pensamos que una receta es una serie de pasos, entonces podemos afirmar que existen recetas y que son los pasos que están mostrados aquí en la presentación. ¿Sí? Yo no sé si ustedes alcanzan a verlos porque yo veo mi imagen en un recuadro y tal vez tapa, pero no hay problema porque ustedes van a acceder al PDF de este PowerPoint. Pero estos serían los pasos que implican la realización de una tesis. Y lo dejo marcadito con un asterisco al último, fíjense que son 16 pasos los que estoy marcando aquí. Dejo marcadito al último la defensa oral con un asterisco porque no en todas las instituciones eh, se requiere de la defensa oral del trabajo realizado. Pero entonces, estos son los pasos que yo les propongo, que son los que sí o sí hay que realizar cuando uno quiere emprender este trabajo académico, y esto es independientemente de el grado, es decir, si estoy haciendo una tesis de grado o de posgrado, o si estoy trabajando en las ciencias duras o en las denominadas ciencias blandas, es independiente de todo eso. Estos son los pasos que hay que seguir para la realización de este trabajo, y por supuesto que este seminario vamos a hablar de cada uno de estos pasos. No nos podemos explayar demasiado porque no nos alcanza el tiempo, pero vamos a tratar de hablar lo más que se pueda en el tiempo que tenemos disponible. Lo que les voy a pedir es que ustedes vayan tomando nota de las dudas que les van quedando, o si quieren ya los pueden ir plasmando en los comentarios, y hacia el final de la exposición vamos a responder con gusto, si podemos, cualquier inquietud que ustedes tengan y manifiesten en los mensajes. Entonces, vamos a empezar con el primero de estos pasos, que no pareciera un paso para llevar a la práctica, pero en realidad considero que es muy necesario tenerlo en cuenta, y que es el reflexionar sobre el proceso que vamos a realizar. ¿Por qué digo esto? Porque la realización de una tesis equivale a la realización de una investigación científica. Es decir, cuando ustedes deciden hacer una tesis, lo que están diciendo es que van a realizar una investigación científica. Y creo que es necesario reflexionar sobre esto porque no todos lo tienen en cuenta, no todos lo tienen presente y no todos lo ven así, y muchas veces resulta que usan el término tesis para un trabajo que no cumple las características que tiene que cumplir. Entonces, nuevamente, no importa si es una tesis de grado o si es una tesis de posgrado, si es una tesis de las ciencias blandas o si es una tesis del campo de las denominadas ciencias duras, la realización de una tesis
es la realización de una investigación científica. Eso significa que debemos aplicar el método científico para generar un nuevo conocimiento. Y aquí me permito ser redundante y usar la palabra nuevo al lado de generar, porque tiene que quedar claro que con un trabajo de tesis debe generarse un conocimiento que hasta ese momento no existía. ¿Bien? Entonces, no digo esto para asustar a nadie, ni para desanimar, ni nada por el estilo, porque hasta acá pareciera que tenemos que descubrir no sé qué cosa. Solamente lo digo a los fines de que uno tiene que saber dónde se está metiendo, ¿sí? Y tiene que saber qué es lo que se espera del trabajo de uno. Bien, entonces, la realización de una tesis siempre significa aplicar el método científico para generar un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento va a aportar al conocimiento ya existente, ¿sí? Es decir, que nosotros no vamos a partir de la nada, vamos a partir de algo, de alguna información, y la pregunta que surge siempre aquí es a partir de qué vamos a construir o generar ese nuevo conocimiento. Y la respuesta es el paso 2, a partir de identificar una situación problemática. Entonces, aquí en la imagen yo represento con un círculo celeste el conocimiento existente sobre un tema en particular, podemos llamarlo área temática o simplemente tema. ¿Bien? Ese área temática contiene toda la información y el conocimiento que se sabe sobre esa cuestión. Pongámosle, para usar un ejemplo que nos va a ser común a todos, porque todos atravesamos por la pandemia, vamos a suponer que ese círculo celeste representa el campo de conocimiento de las enfermedades contagiosas, ¿sí? Pero nosotros no investigamos sobre áreas temáticas o sobre temas. Investigamos de manera más acotada, no podríamos investigar todo un tema. Por eso es necesario ir acotando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dentro de ese área temática, identificar una situación problemática. Y acá tenemos que ponernos de acuerdo en a qué llamamos situación problemática. Una situación problemática es una situación que nosotros observamos y que genera muchas preguntas y ninguna de ellas tiene una respuesta conocida. Entonces, ahí es donde empezamos a pensar en la posibilidad de realizar una investigación científica. Observamos algo en la realidad dentro de determinado campo o de área temática, se generan muchas preguntas y esas preguntas no tienen respuestas. Eso es lo que se denomina situación problemática y es el punto de partida para una investigación y por lo tanto para realizar una tesis. Esto equivale, o sea, este proceso de identificar la situación problemática equivale a la observación del método científico, al paso de observación del método científico. Y aquí tenemos que tener en cuenta que esa situación problemática, a pesar de llamarse problemática, no siempre es algo negativo. ¿Por qué les digo esto? Porque otro error frecuente es pensar que hay que investigar sobre cosas malas, sobre cosas negativas, sobre situaciones negativas. Y la realidad es que muchas veces podemos investigar sobre cosas positivas. Por ejemplo, siguiendo con este tema que estábamos hablando decíamos que íbamos a poner como ejemplo la pandemia para que todos sepamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, este es el campo del conocimiento de las enfermedades contagiosas. ¿Y cuál fue la primera situación problemática que se observó allá a fines de 2019, cuando empezó todo esto? Se observó que había contagios masivos por un organismo o un microorganismo que no se sabía cuál era, se veían las consecuencias que tenía esa enfermedad en las personas y sin embargo no se sabía nada sobre el tratamiento. Entonces, todo eso, esa situación que se observó, que fueron los contagios masivos, de una enfermedad que no se sabía cuál era, generó o disparó un montón de preguntas que en ese momento no tenían respuestas y a partir de allí empezaron investigaciones que es toda la información que nosotros conocemos hoy.
indudablemente que esa situación fue una situación negativa, ¿sí? Entonces, en ese caso podemos asimilar el término problemática a algo negativo. Pero también es cierto que desde que inició la pandemia hasta hoy hay muchas personas que no se contagiaron nunca de COVID, incluida yo. No nos contagiamos nunca de COVID, incluso en la época en que no había vacunas, porque ahora uno podría pensar que es por efecto de las vacunas. Bueno, incluso en la época en que no había vacuna, que fue un periodo más bastante largo, entonces esa situación también era una situación que podía considerarse problemática en el sentido de que generaba muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué cierto grupo de personas no se contagian? ¿Qué características tienen? ¿Es una condición genética? ¿Es una condición del entorno? ¿Es una cuestión de conducta en medidas de prevención? Algo pasaba allí con esas personas que por algún motivo no se contagiaban. Y eso era una situación, o es una situación, que genera muchas preguntas que no tienen respuestas, que podrían responderse con una investigación científica y sin embargo no son situaciones negativas. Es bueno que haya gente que no se haya contagiado, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Situación problemática es el punto de partida de una investigación, ¿sí? Para encontrarla tenemos que observar, ese es el primer paso del método científico, ¿sí? Y la palabrita problemática hace referencia a que a partir de ella se generan numerosas preguntas que no tienen respuestas y bueno, nosotros podemos emprender una investigación para tratar de responder algunas de esas preguntas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros identificamos esa situación problemática, nos empezamos a hacer preguntas y ahí es donde pensamos, o mejor dicho, de todas esas preguntas, seleccionamos una de ellas para hacer nuestro aporte original. Es allí donde recién podemos hablar de originalidad. Y es allí donde podemos pensar en una propuesta original, en una propuesta de tesis original. Entonces, como recapitulando, porque me parece que estoy hablando muy rápido. Este es el campo de conocimiento, esta esfera celeste que tenemos aquí, este círculo celeste que tenemos aquí es el campo de conocimiento de las enfermedades contagiosas, para seguir con el ejemplo que estábamos manejando. Este círculo más pequeñito representa la situación problemática que nosotros observamos y que genera múltiples preguntas. Y aquí abajo, este punto blanco, lo que está representando es, de todas esas preguntas, ¿con cuál me voy a quedar yo para realizar mi estudio? Y por supuesto que tengo que elegir una pregunta que no tenga una respuesta conocida, porque como dijimos al principio, la investigación tiene que generar un nuevo conocimiento. Entonces, si elijo una pregunta que tiene una respuesta conocida, ya no puedo hablar de investigación, ya no puedo hablar de una tesis. Bien, entonces, hay muchas definiciones de qué significa originalidad, porque aquí también esto asusta un poco cuando uno recién empieza, porque cree que tiene que descubrir algo que no sé, que le haga ganar el premio Nobel, y ojalá fuera así, todos ganáramos premios Nobel cuando investigamos sobre algo, pero no es así, es simplemente abordar una pregunta que no tiene respuesta o que no tiene explicación y tratar de responderla de manera original, es decir, dar una respuesta que hasta ese momento no se conocía. Bien, entonces, vamos a seguir hablando del paso siguiente, que es encontrar la propuesta original. En realidad creo que me equivoqué aquí al usar el término encontrar, porque debería ser realizar una propuesta original. Porque encontrar pareciera que uno va a encontrar y en realidad no se encuentra nada, porque las propuestas originales no están escritas y justamente se trata de encontrar el hueco entre todo lo que ya se sabe para decir, bueno, todo esto se sabe, entonces esto no se sabe y allí es donde hago o puedo hacer mi aporte original. Bien, entonces, nuevamente uso el mismo esquema que en la filmina anterior para significar que nosotros no hacemos
las tesis no son trabajos de investigación sobre áreas temáticas ni sobre situaciones problemáticas, sino que son trabajos de investigación a partir de una pregunta que se desprende de esa situación problemática. Bien, y es por eso que en los textos de metodología ustedes van a leer siempre que se habla de una estructura de triángulo invertido, donde la información se va presentando siguiendo esa estructura de triángulo invertido, que significa que la información avanza desde lo general, que sería la situación problemática, podría ser el área temática, pero en general empezamos con la situación problemática, y vamos hacia lo particular, que es la pregunta que nosotros queremos abordar con nuestro estudio. ¿Bien? Y eso que nosotros hacemos, mostrar cómo se desprende esa pregunta que va a tener una respuesta original, cómo se desprende esa situación problemática, es lo que hacemos cuando hacemos el planteamiento del problema. Este término seguro que ya lo tienen visto, lo tienen más que conocido. Entonces, cuando nosotros hacemos el planteamiento del problema, estamos haciendo justamente esto, mostrar cómo esta pregunta que nosotros seleccionamos se desprende de esta situación problemática, y en cierta forma estamos diciendo por qué seleccionamos esa pregunta y no otra. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante la revisión de los antecedentes. ¿Antecedentes de qué son los antecedentes? Son estudios científicos publicados que hayan abordado la misma situación problemática que nosotros observamos. Bien, entonces, en la medida que nosotros leamos artículos científicos publicados que hayan abordado esa situación problemática, vamos a poder conocer todo lo que ya se sabe sobre esa situación problemática. O mejor dicho, cuáles de las preguntas de esa situación problemática ya están respondidas. Y entonces, al ver cuáles son las que ya están respondidas, vamos a poder identificar cuáles son las que no están respondidas, y es allí donde nosotros tenemos la oportunidad de pensar en una propuesta original, ¿sí? O tenemos, dicho en términos de investigación científica, podemos pensar en la posibilidad de generar un nuevo conocimiento, porque el resto ya se sabe. Entonces, acá no hay opción. ¿Cómo hacemos para saber lo que ya se sabe sobre esta situación problemática? Y tenemos que leer, ¿sí? Y tampoco podemos leer toda la infinidad de información a la que tenemos acceso, porque ya sabemos que Internet es muy beneficioso en ese sentido, nos permite acceder a mucha información, pero no cualquier información es la que nos sirve en este tipo de estudios. Entonces nosotros vamos a ir a buscar la información en sitios específicos, que son buscadores científicos o buscadores académicos. Y yo acá les puse algunos. Justo no me quedó el que yo más uso, que es el Google académico. Hay que aprovecharlo porque es una herramienta muy, muy útil. Pero cualquiera de ellos, Google académico o cualquiera de los que aparecen mencionados acá, lo que nos permiten es recuperar información científica y validada. ¿Validada por quién? Por los pares evaluadores. Toda la información que ustedes recuperen de sitios o de revistas específicas, científicas, son artículos o trabajos que fueron evaluados por personas que no conocían a los autores, ni los autores conocían a los evaluadores, y esa evaluación por pares es la que garantiza que esa información que nosotros estamos tomando como evidencia tiene el rigor científico y metodológico que se necesita para considerarlo un aporte original al conocimiento. ¿Se entiende? Entonces parece por ahí un trabalenguas lo que estoy diciendo, pero en realidad lo que les estoy diciendo es que hay que buscar mucha información, hay que leer mucho para entender, para saber todo lo que se sabe de esta situación problemática y poder centrarse en una pregunta que no tiene respuesta, pero no podemos leer cualquier información. Tiene que ser una información específica, confiable, que solo la vamos a encontrar en estos sitios específicos, que son buscadores científicos académicos. ¿Bien? Y esto que nosotros hacemos en el planteamiento del problema, que es presentar la información
empezando por la situación problemática, luego haciendo una descripción de los antecedentes que elegimos como fuente de información, llegamos a la pregunta, ¿sí?, que es la que nosotros consideramos nos va a permitir aportar con originalidad. Y esa pregunta luego va a quedar plasmada directamente en el objetivo del trabajo, en el objetivo general. El objetivo general de la tesis y el objetivo general de cualquier investigación es un enunciado que tiene que tener potencia suficiente para poder dejar en claro cuál es el aporte original que vamos a hacer con el estudio. ¿Qué es lo que vamos a aportar al conocimiento ya existente? Bien, entonces, esto que yo les menciono acá, y de a ratos parece un trabalenguas, y de a ratos parece sencillo y demás, quiero que tengan en cuenta que son todo esto requiere de un tiempo para aprender a hacerlo. Tal vez la frustración que uno siente cuando empieza con esto es que siente que no lo puede hacer, y de hecho no lo puede hacer de una. Esto requiere de mucho tiempo de práctica hasta que uno entiende la lógica de todo esto, y en ese sentido no podemos explayarnos acá porque no disponemos de tanto tiempo, pero todo esto se practica y son habilidades que se van perfeccionando, se van desarrollando y perfeccionando con el tiempo. Bien, entonces, la tesis implica la realización de una investigación científica que tiene como punto de partida una situación problemática a partir de la cual nosotros seleccionamos una pregunta pretendiendo dar una respuesta original, y eso queda plasmado en el objetivo general del trabajo. Bien, ahora la pregunta que sigue es, ¿cómo vamos a lograr responder esa pregunta? Y es allí donde viene el cuarto paso, que es el que habla del diseño metodológico. Bien, el diseño metodológico es la parte de la tesis, de cualquier tesis que ustedes consulten, que van a encontrar bajo el nombre, de un capítulo con el nombre metodología. Y en ese capítulo se incluyen estos elementos, son los elementos obligados, los que sí o sí tienen que estar en ese capítulo, y que nos van a indicar qué tipo de estudio se va a realizar, cuáles son las variables que se van a medir o categorías dependiendo del tipo de estudio, cómo va a estar conformado el universo y la muestra derivada de él, cuáles van a ser las técnicas e instrumentos de recolección de datos que vamos a utilizar, y también las técnicas de análisis de esa información que vamos a recolectar, y en esta etapa se incluye una lista de actividades y un cronograma. Es decir, este diseño metodológico tiene la función de contarle al evaluador o a los evaluadores qué tipo de estudio vamos a hacer, cuáles son las variables que vamos a medir, en qué condiciones, con qué técnicas, cómo vamos a analizar la información, y también, este último punto, en qué tiempo o cómo tenemos planificado llevar adelante el estudio. Entonces, los evaluadores de alguna manera evalúan la factibilidad de nuestra propuesta, si es una propuesta viable o no. ¿Bien? Esto de lista de cronogramas, lista de actividades y cronograma, lo dejo con un asterisco rojo porque va en esta parte de proyectos, en la sección de metodología del proyecto, pero después no aparece en el documento final, como vamos a ver más adelante. Pero en fin, acá yo utilicé el término elaborar el diseño metodológico porque una opción es que el tutor sea una persona muy experimentada y entonces opte por crear su propio diseño metodológico, entonces allí cabe el término elaborar. Pero otra opción es, a partir de lo que se lee en la bibliografía, en la que ya fuimos leyendo para armar los antecedentes o el estado del arte de nuestro trabajo, imitar la metodología, tomar la metodología de alguno de los estudios que consultamos y utilizar esa metodología. Las dos opciones son igualmente válidas, es una cuestión de decisión y de preferencia nada más del tutor principalmente. Entonces,
Ya sabemos cuál es la situación problemática que vamos a abordar, ya sabemos cuál es la pregunta original, la pregunta a la que pretendemos dar una respuesta original, que lo dejamos plasmado en el objetivo general, y también ya sabemos cuál es el diseño metodológico, es decir, cómo pensamos hacer para encontrar esa respuesta que estábamos pretendiendo encontrar. Lo que sigue es estructurar el documento, es decir, ponerlo en formato para su presentación. Esta es una opción. Por supuesto que acá faltan elementos porque falta la portada, el resumen, la introducción. Acá atrás pueden haber listas de apéndices, de anexos y demás. Faltan elementos, pero esta es la estructura básica, esto es el cuerpo de un proyecto de tesis. Esto es la mínima información que tiene que haber. Esta es una opción para estructurar el documento y esta es otra opción que es nuevamente cuestión de, a veces es una simple cuestión de preferencias, pero en general el formato con el que tenemos que estructurar el documento está estipulado en el reglamento de la institución, entonces en ese sentido siempre tenemos que consultar los reglamentos porque ahí van a estar las pautas bien establecidas. Bien, si no, vamos a hacer un trabajo un poco en vano porque llegado el momento alguien nos va a decir esto no se ajusta al reglamento, vaya y rehaga lo que sea necesario rehacer. Entonces, una vez que elegimos la propuesta original, elegimos la situación problemática, redactamos el objetivo y seleccionamos e indicamos el diseño metodológico, estructuramos toda la información con alguna de estas dos opciones o la que diga el reglamento de nuestra institución y presentamos el proyecto de tesis. ¿A quién se lo presentamos? A evaluadores. Y esos evaluadores van a ser los mismos que van a conformar el tribunal de evaluación al final, cuando esté todo el trabajo realizado. Entonces, esos evaluadores lo que van a hacer es justamente, como les quiero mostrar con la imagen, evaluar, mirar minuciosamente, con detalle, y lamentablemente buscan los errores, ¿sí? Entonces, lo más probable, es cierto que hay proyectos de tesis que son aprobados sin ninguna modificación, ¿sí? Pero en general lo que sucede es que vuelven los archivos con los comentarios en Word como lo que les muestro aquí en la imagen, y bueno, y ahí no queda otra que aceptar esas sugerencias o esas modificaciones que nos están pidiendo que hagamos, y realizar esas modificaciones, que es el paso 7, y aquí ya es una cuestión de, hay que tener en cuenta que durante todo este proceso de estructuración del documento y planteamiento, redacción del planteamiento del problema y demás, todo lo que sea redacción tiene que ser guiándose con las pautas de redacción científica o académico-científica, ¿sí? Que no es una forma cualquiera de redactar, tiene sus particularidades, y esta es otra falencia, porque en general en las carreras de grado no se le presta atención a la redacción científica, y entonces cuando llegan al momento de la tesis es la primera vez que se encuentran con que tienen que redactar de una manera que es totalmente desconocida. No es imposible, pero por supuesto que es un obstáculo y lleva un tiempo superarlo, porque al igual que la búsqueda bibliográfica, esta es una habilidad. No nos sale de un día para otro, requiere de un tiempo para desarrollarse, y como toda habilidad se va perfeccionando con el tiempo. Pero suponiendo que presentamos el proyecto de tesis, hicimos las modificaciones y nos aprobaron el proyecto de tesis, lo que sigue es comenzar a recolectar la información, ¿sí? Y en esta etapa de recolectar la información es el proceso, como dice aquí, del que se vale el investigador para extraer información de las unidades de análisis. Que son, las unidades de análisis son cada una de las unidades que conforman la muestra. Bien, entonces, yo aquí les mostré nada más, les quise mostrar como un esquema de cuáles son las técnicas más frecuentes y los instrumentos de recolección de datos más frecuentes, que la medición puede ser de simple recolección de datos o puede ser una medición instrumental con algún equipo, ¿sí? Por ejemplo un pHímetro. Pero más allá de eso, lo que tienen que tener en cuenta es que la recolección de la información tiene que hacerse respetando lo que se dijo en el proyecto de investigación. Bien, en el proyecto de tesis. No podemos haber mandado el proyecto y que nos hayan aprobado
diciendo una cosa y después resulta que vamos a recolectar la información con otra técnica o con otro instrumento. Hay que respetar lo que se dijo en el proyecto de tesis, ¿bien? Porque ese proyecto fue aprobado con esas condiciones. Y de la misma manera, cuando nosotros recolectamos la información y finalizamos ese proceso de recolección de la información, lo que sigue es el análisis de esos datos, también con las técnicas de análisis que habíamos mencionado en el proyecto que presentamos y que fue aprobado. Bien, entonces, ya presentamos el proyecto, ya nos aprobaron, ya recolectamos la información y ahora llega el momento de analizarla con las técnicas que dijimos que íbamos a utilizar. Entonces, ¿en qué consiste analizar la información? Y acá es otro error, ¿sí? Acá es otra dificultad. Hay muchos tesistas e incluso tutores que creen que realizar un trabajo de investigación o realizar una tesis es simplemente relevar información, ¿sí? Y luego transcribir esa información que fue relevada. Y nada más alejado de la realidad. Un trabajo de tesis, por supuesto que incluye un relevamiento de información, pero además requiere de procesar esa información, relacionar todos esos datos que nosotros fuimos recolectando e interpretarlos de manera de que digan algo más que el simple relevamiento. Y siempre ese análisis, que es esto que está aquí, en este recuadro celeste, tiene que hacerse a la luz del objetivo general que nos propusimos allá en el proyecto de tesis. Bien, no podemos, no sé, ¿cómo decirles? Puede ser que de casualidad encontramos información que no tenía que ver con el objetivo general. Bueno, entonces esa información no la vamos a incluir en el análisis porque no está respondiendo a nuestro objetivo general. Nosotros solamente tenemos que trabajar con información que responda a nuestro objetivo general, que nos permita lograr ese objetivo general, ¿sí? Pero lo que tiene que quedar claro, y lamentablemente muchas veces se ve esa creencia de que realizar una tesis es simplemente juntar información y después transcribir toda la información y mandárselo al evaluador. Y no es eso, es relevar información, analizarla, relacionarla hasta que diga algo más que el relevamiento y recién allí nosotros podemos empezar a pensar si estamos respondiendo o no, o mejor dicho, logrando o no el objetivo que nos habíamos propuesto. Entonces, la etapa, una vez que finalizamos esta etapa de análisis e interpretación de la información, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar el recurso o los recursos con los cuales vamos a presentar ese análisis que realizamos en la etapa anterior. Ustedes saben que hay tesis que son totalmente texto, pero la mayoría combina texto con tablas. Acá les pido disculpas porque no parece una tabla, pero bueno, esto que aquí se mostrar una tabla de datos, pero vamos combinando texto con tablas y con imágenes, que pueden ser fotografías, pueden ser mapas, pueden ser figuras, o pueden ser esquemas o diagramas que resuman o sinteticen la información. Por supuesto que hay sugerencias para elegir una tabla o una imagen, ¿sí? Pero siempre termina siendo una decisión del tutor y del tesista, sería de los autores del trabajo. En mi caso prefiero combinar texto con recursos como tablas o gráficos o imágenes porque creo que eso facilita la lectura, pero no hay nada escrito sobre eso, no hay ninguna regla que diga todo tiene que ser texto o todo tiene que tener tablas y figuras, así que es una cuestión ya de preferencias. Pero una vez que seleccionamos qué vamos a presentar en forma de texto, qué vamos a presentar en forma de tabla y qué vamos a presentar en forma de imágenes, lo que sigue es comenzar a redactar esa parte de análisis, la fase analítica de nuestra tesis, ¿sí? Y tenemos tres opciones para hacerlo. Podemos realizar primero o redactar primero el análisis en forma descriptiva, es decir, simplemente contando qué resultados obtuvimos tras ese análisis, ¿sí? Y a continuación deberemos redactar el análisis en forma explicativa, es decir, primero contamos
cuáles fueron los resultados que obtuvimos, y después, en forma explicativa, tratamos de explicar o interpretar por qué nosotros creemos que esos resultados fueron como fueron los que obtuvimos, ¿sí? Y esto es lo que sucede cuando nosotros usamos la estructura en la que aparece una sección de resultados y una sección de discusión, ¿sí? Otra vez, depende del formato, depende del reglamento, y si no hay reglamento, bueno, somos libres de hacerlo. De esta manera que les estoy mostrando, es decir, redactar los resultados en forma descriptiva, es decir, contar qué resultados obtuvimos después del análisis de la información, luego redactarlos en forma explicativa, es lo que se llama discusión, que es donde nosotros le contamos al lector qué interpretación le damos nosotros, por qué creemos que esos resultados fueron como fueron, ¿sí? Y bueno, y hacemos algo más ahí, pero para no irnos demasiado, vamos a quedarnos con esto. O tenemos otra opción que es hacer en simultáneo, es decir, redactar el análisis en simultáneo, describiendo y explicando, ¿sí? Entonces, esa es otra opción. Otra vez, si no hay un reglamento que me diga exactamente qué es lo que tengo que hacer, bueno, soy libre de elegir cómo quiero hacerlo, ¿sí? Y por supuesto que acá estamos hablando de redactar, otra vez nos vemos en la obligación de recurrir a la redacción, a las pautas de redacción académica, y en ese sentido otra vez nos sirve y mucho la revisión bibliográfica, es decir, el leer constantemente cómo escriben o cómo redactan las personas que redactaron estudios similares al que nosotros realizamos, porque eso nos va a permitir familiarizarnos, por supuesto, con la escritura, nos va a permitir familiarizarnos con la estructura gramatical, no sé si con el estilo, pero sí con el vocabulario y con el lenguaje que se utiliza, y entonces una tarea que de por sí es difícil, se nos va a facilitar, créanme que se facilita bastante cuando nosotros incorporamos el hábito de leer los estudios científicos que hicieron otras personas, por supuesto relacionados con el trabajo que estamos haciendo nosotros. Una vez que redactamos ya sea el análisis en forma descriptiva, separado de la forma explicativa o en conjunto, o como sea que lo hayamos redactado, lo que sigue es armar la parte o elaborar las conclusiones o reflexiones, dependiendo, el nombre va a depender de la ciencia en la que nos estemos, de la disciplina en la que nos estemos desenvolviendo. Pero básicamente cuando uno redacta esas conclusiones, lo que tiene quien lee, quien evalúa esas conclusiones, tiene que poder inferir o detectar si se logró el objetivo general que se propuso en el trabajo, cuál es el alcance de ese conocimiento que se generó, cuáles son las limitaciones y cuáles son las futuras investigaciones que podrían desprenderse de ese trabajo que estamos presentando en este documento que vamos a mandar a evaluar. Esto es lo que deberíamos, o sea, lo que esperan leer los evaluadores, y por lo tanto de esa manera tenemos que escribirlo. Y no cometer el error que cometen muchos de empezar a repetir los resultados que encontraron, ¿sí? Entonces, bueno, también hay una serie de tips para escribir cada una de estas partes que estamos mencionando acá, pero como les dije antes, por una cuestión de tiempo no podemos abordarlo todo ahora. Y una vez que escribimos la parte analítica, escribimos las conclusiones o reflexiones, como se llamen según el tipo de trabajo que estemos haciendo, lo que sigue otra vez es estructurar el documento final. Y otra vez tenemos dos opciones, ¿sí? Esta que es más detallada, si se quiere, y otra opción que es, esta es muy frecuente, esta que está acá, a la izquierda, es más frecuente cuando los trabajos, las tesis son trabajos de campo o trabajos experimentales. Y esta que está acá son más frecuentes cuando son investigaciones más documentales, ¿sí? Pero son opciones, y lo ideal sería que haya un reglamento en la institución que nos dé las pautas de estructuración del documento final,
pero bueno, si no hay, tenemos opciones y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de imitar lo que hicieron las otras tesis que se presentaron en la institución. ¿Bien? Lo que tenemos que asegurarnos, por supuesto, al estructurar el documento es que haya una total coherencia, no solo una coherencia textual, que por supuesto hay un montón de recursos para eso, sino también una coherencia metodológica, ¿sí? Eso quiere decir que el diseño que propusimos aquí tiene que ser acorde a lo que propusimos como problema de investigación y a su vez los resultados y la discusión tiene que ser sobre la información que recolectamos con ese diseño que se propuso, ¿sí? Y las conclusiones tienen que responder a los objetivos que se propusieron en el trabajo, en el proyecto. Entonces tiene que haber una coherencia textual, por supuesto, para que la lectura fluya, cuando uno lea parezca que está leyendo toda la información relacionada, pero también tiene que haber una coherencia metodológica que las dos cositas miran los evaluadores. ¿Bien? Y ahí sí, una vez que ya tenemos estructurado el documento, lo mandamos nuevamente a los evaluadores, que como les dije, los evaluadores del documento final son los mismos que evaluaron nuestro anteproyecto. Eso hay que tenerlo en cuenta porque esos evaluadores tienen muy presente cuáles fueron las modificaciones que sugirieron en la etapa de proyecto. Entonces van a mirar directamente si se respetó o si se respetaron esas sugerencias que ellos hicieron o esas modificaciones que solicitaron. Entonces acá yo les pongo sucesivos borradores porque la realidad es que al menos 2 veces el borrador va y viene, siempre con comentarios que nos obligan a modificar, a realizar modificaciones. Y bueno, y acá lo único que les puedo decir es que hay que armarse de paciencia porque esta es la etapa ya para esta altura estamos todos cansados, empieza a aparecer la sensación de frustración de como que esto no se termina nunca, pero bueno, hay que ver esas revisiones y sugerencias como algo que nos van a permitir mejorar la calidad de nuestro trabajo, ¿sí? No son palos en la rueda, ¿bien? No deberían serlo al menos. Entonces, armarse de paciencia, revisar y corregir las veces que sean necesarias hasta que el trabajo esté finalmente aprobado, que es allí donde nos van a dar una fecha para la defensa. En esta etapa, es cierto que ya en esta etapa casi todas las correcciones o todas las modificaciones que hay que hacer son a nivel de la redacción, ¿sí? Entonces, no podemos esquivar esa cuestión de la redacción, no hay manera, porque el texto hay que escribir, la tesis es un documento escrito y hay que redactarlo, ya lo dije y lo voy a seguir diciendo, siguiendo estas pautas de redacción científico-académica. Y una vez que nos aprueban el último borrador, que llega ese ansiado momento en el que al fin nos aprobaron, bueno, puede ser que ya aquí termine todo y logremos el título que estábamos buscando, o puede ser que todavía falte la etapa de la defensa oral, que fue la que les marqué con un asterisco al principio, porque en algunas instituciones esto no es un requisito. En la mayoría lo es, pero hay algunas donde no. Bueno, y en la defensa oral tenemos entre 20 y 40 minutos para resumir un trabajo que nos llevó entre 1 y 4 años, así que bueno, acá otra vez hay toda una serie de técnicas y una serie de sugerencias y pautas para poder realizar una defensa oral efectiva. Entonces, ya para ir terminando, estos son los pasos de la tesis, ¿sí? Estos son los que estuvimos viendo. Eh, acá volamos porque, ya les digo, este video es rapidito por las dudas de corte la energía eléctrica. Estos son todos los pasos. Entonces yo estoy segura que ustedes del otro lado asienten con la cabeza cada vez, o asentían con la cabeza cada vez que yo les iba explicando en qué consistía cada cosa, porque en realidad parece hasta sencillo cuando uno lo explica así. Y la pregunta entonces es, ¿por qué cuesta tanto? Si parece tan sencillo, si ya nos están diciendo cuáles son los pasos, ya sabemos lo que hay que hacer, están los libros de metodología que nos ayudan a realizar cada una de estas partes, algunas, no todas, ¿por qué resulta entonces todo tan complicado? Y la respuesta es, porque no tenemos que olvidarnos que la realización de una tesis implica la interacción entre dos personas, ¿sí?
Uno es el tutor, que siempre está ofuscado porque pareciera que su tesista no responde nunca en la forma en que él pretende, y la otra persona es el tesista, que siempre está, como en la imagen que les estoy mostrando, prácticamente al borde del colapso porque siente que nunca nada es suficiente, y en verdad que es una sensación angustiante y frustrante. Eh, Son los dos roles o las dos personas que intervienen en la realización de una tesis, y bueno, ¿qué les puedo decir? La realización de la tesis necesita de estas dos personas, un tesista y un tutor, que es el que va a guiar el proceso, y necesita que alguno de los dos tenga muy desarrolladas las habilidades de la búsqueda bibliográfica efectiva y de la redacción científica, ¿sí? Además de tener una experiencia en investigación. Esto no se puede hacer, un tutor no puede dirigir a un tesista si no tiene experiencia en investigación. Presten atención, no estoy diciendo experiencia dirigiendo tesis, experiencia en investigación, porque la tesis es un proceso de investigación. Bien, entonces, estas dos personitas son las involucradas en la realización de la tesis. Estas son las dos habilidades que sí o sí tenemos que tener, porque sin ellas no podemos avanzar. Y yo les pongo acá una estrellita roja al tutor y una estrellita negra al tesista, y les muestro al lado de los pasos de la tesis dónde interviene el tutor y dónde interviene el tesista. Y ustedes van a ver que el tutor, que es la estrellita roja, interviene en los pasos primordiales. Reflexionar sobre el proceso lo tienen que hacer los dos, pero identificar la situación problemática, encontrar la propuesta original y elaborar el diseño metodológico son tarea exclusiva del tutor. Un tesista principiante, estamos hablando, un tesista no lo puede hacer porque no tiene experiencia en investigación. Bien, entonces, fíjense, acá es función exclusivamente del tutor, y después sí ya va, el tesista va realizando, por ejemplo, estructurar el documento, es más una cuestión de formato, no es tanta la dificultad allí. Redactar, bueno, sí, es más difícil, pero son muy pocos los pasos donde el tutor se desempeña solo, y casi siempre tiene que estar acompañado del tutor. Entonces, acá tenemos dos escenarios posibles. Un tutor que no tenga experiencia en investigación y se lance de valiente a dirigir, y eso va a ser un desastre porque de estas dos personas, una de las dos tiene que saber, se supone que el tutor es el que sabe, entonces en ese escenario es un desastre casi garantizado. Y puede pasar en la otra situación que este señor sea muy experimentado, pero que no tenga paciencia y pretenda que este tesista que recién está empezando sepa lo mismo que él. Y lamentablemente los tutores muchas veces olvidamos cuánto nos costó cuando nosotros estuvimos del otro lado. Pero bueno, es una realidad. Esto lamentablemente es así. Hay tutores muy buenos que se ocupan de cumplir su rol a la perfección, que es guiar al tesista, enseñarles y ayudarlos a atravesar todo este proceso. Y hay otros tutores que no. Entonces, para finalizar, yo ya les dejo aquí unas sugerencias, recordando que el trabajo de la realización de una tesis es un trabajo colaborativo que se hace entre dos personas, que son el tutor y el tesista. Entonces aquí les dejo unas reflexiones para el tesista: reflexionar sobre el proceso, leer la reglamentación, siempre leer la reglamentación, seleccionar el tutor adecuado, es decir, un tutor que tenga experiencia en investigación, pero que además tenga tiempo para dedicarles, porque acá nadie los va a poder guiar si no les dedica tiempo. Entonces, seleccionar el tutor adecuado, cumplir con lo planificado, con lo pactado, prestar y hacer mucho caso a las revisiones de los evaluadores y del mismo tutor, y no desistir. Acá esto es una cuestión de perseverancia, ¿sí? Se llega, siempre se llega. Y para los tutores, mi sugerencia es, bueno, también reflexionar sobre el proceso, leer la reglamentación, dedicarle tiempo al tesista. Eso significa que directamente no hay que aceptar una dirección de tesina o una tutoría de tesis si uno no tiene el tiempo, sabe que no va a tener el tiempo para dedicarle, porque eso es totalmente contraproducente para el tesista. Cumplir el rol para el cual fueron seleccionados, que es guiar al tesista, y por supuesto cumplir con lo planificado.
Y ahora sí, ya para terminar, espero que todo esto les haya sido de utilidad, espero que después de esto se vayan con algo concreto, con una idea un poco más organizada tal vez de la idea con la que llegaron al seminario, y no olviden que para empezar un gran proyecto hace falta valentía y para terminarlo hace falta perseverancia. Ahora sí, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer.